Hola, soy el profe Bati y con este vídeo quiero dar respuesta a una de las preguntas que más me habéis hecho a lo largo de estos últimos talleres o webinars que he impartido para religionyescuela.com con la editorial PPC, para asesoría de religión. ¿Qué diferencia hay entre la unidad didáctica y una situación de aprendizaje? En este vídeo vas a encontrar esa respuesta. Como primera diferencia entre una unidad didáctica y una situación de aprendizaje, podemos marcar o delimitar el punto de partida. En una unidad didáctica, el diseño se inicia pensando en qué contenido tiene que aprender el alumnado, qué contenidos tiene que adquirir. Por eso, parte de unos contenidos del área o de la disciplina. Sin embargo, una situación de aprendizaje, el objetivo, el fin es la elaboración de un producto, la resolución de un problema o de un reto. Ese es el punto de partida o inicio que debemos tener en nuestro diseño de la futura situación de aprendizaje. Por tanto, en una unidad didáctica, los ejercicios y las actividades están enfocados a esa adquisición de contenidos, a aprender esos contenidos. Sin embargo, en una situación de aprendizaje, todas las tareas y actividades que se plantean están enfocadas a elaborar ese producto o a resolver ese reto. Ese es el objetivo y todas contribuyen de alguna forma a la resolución del problema o la elaboración de ese producto. Otra de las diferencias que podemos analizar o señalar es que una unidad didáctica concibe el aprendizaje, por tanto, como la asimilación de contenido. No es nada competencial, mientras una situación de aprendizaje concibe el aprendizaje, perdón por la redundancia, como desarrollo de competencia. Es totalmente un trabajo competencial. La unidad didáctica no garantiza un aprendizaje cooperativo. Podemos incluir, o podemos encontrar, mejor dicho, actividades de grupo dentro de una unidad didáctica, pero no exige en sí misma un trabajo cooperativo. La situación de aprendizaje, por su metodología, sí exige un aprendizaje cooperativo. Sí exige que en un momento dado ciertas tareas, por su complejidad o porque nos interesa que haya ese aprendizaje entre iguales, se aborde su resolución, esas tareas o actividades de forma grupal, con distintas técnicas. Otra diferencia que podemos encontrar es que la unidad didáctica suele ser de temporalización cerrada, suele durar 2-3 semanas porque está así diseñada y porque son fácilmente realizables. Sin embargo, una situación de aprendizaje es abierta. Aunque se conciba en su diseño y se plantee para ciertas sesiones con una temporalización, muchas veces el trabajo es el propio alumnado quien exige, porque le interesa el tema, porque se implican, porque les motiva, exige que se aborde en más tiempo o a veces incluso en menos, porque se va avanzando más rápido. Todo ello es muy adaptable según la necesidad y características de tu propio alumnado. Una unidad didáctica difícilmente tiene en cuenta la educación emocional. Podremos encontrar actividades sobre temas emocionales o sentimientos, pero no es el enfoque de una situación de aprendizaje donde a lo largo de todas esas actividades está muy presente esa educación emocional o corazón, como me gusta denominar, ¿no? Desde el inicio, partiendo del interés del alumnado, motivándoles para hacer ese producto, planteándole un producto a realizar, hasta esa actividad de desarrollo, tanto en grupo, para finalizar sobre todo en esa metacognición de la que después hablaremos, para reflexionar sobre sus propios aprendizajes y los sentimientos que ha tenido, esas emociones a lo largo de todo ese trabajo y ese proceso de aprendizaje. Otra de las grandes diferencias, en una unidad didáctica, los ejercicios y las actividades no favorecen una cultura del pensamiento, no suelen hacer pensar. Escribe esto, copia esto abajo, colorea tal dibujo. No tienen que pensar el alumnado, no favorece esa cultura de pensamiento. Sin embargo, una situación de aprendizaje sí va a favorecer la cultura del pensamiento, sí hace pensar, tanto en grupo como individualmente. Suelen añadir o suelen incluir rutinas de pensamiento, esas propias preguntas de metacognición que hemos hecho alusión, que acabo de hacer alusión anteriormente, son para pensar sobre cómo aprende, qué es lo que aprende, etc. Por tanto, una situación de aprendizaje hace pensar al alumnado. Esa es una de las claves para saber si tus clases, si tu modelo didáctico, el que tú ejerces en el aula, es competencial o no. Si haces pensar al alumnado, estás desarrollando con total garantía
las competencias. Si no haces pensar a tu alumnado, no es un modelo competencial. Por tanto, los ejercicios y las actividades de una unidad didáctica son cerradas porque tienen solo una respuesta válida. Sin embargo, en una situación de aprendizaje, las tareas son abiertas, no hay una respuesta unívoca, no hay una exclusiva respuesta válida. Pueden surgir diferentes respuestas en el aula a una misma tarea y ser todas igualmente válidas. Por tanto, las actividades y ejercicios de una unidad didáctica son fácilmente evaluables con una prueba oral o escrita, típico cuestionario o examen. Se valora y se califica esa unidad didáctica. Una situación de aprendizaje, por su modelo y por su idiosincrasia, exige y necesita de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. Vamos a hablar ahora a continuación de la heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación y metacognición. Como hemos dicho, la situación de aprendizaje exige trabajo en grupo, con lo cual aportaremos modelos o técnicas e instrumentos de coevaluación. Tendremos muy presente esa autoevaluación por el tema emocional, por el tema de reflexionar sobre su propio aprendizaje, y ya entramos en la metacognición. Por supuesto, también la evaluación por rúbricas, lista de cotejo, etc. Mientras que en una unidad didáctica, con un examen, una heteroevaluación, el profesor o el docente es quien evalúa al alumnado y esa es la calificación de la unidad didáctica. Como resumen, podemos concluir que una unidad didáctica se compone de muchas actividades y ejercicios donde el único elemento de unión, el único vínculo, es que versan sobre una misma temática o bloque de contenidos. Sin embargo, la situación de aprendizaje va a proponer tareas y actividades enfocadas a la resolución del reto, del problema o la elaboración de un producto. El alumnado sabe desde el principio lo que va a hacer y para qué tiene que realizar esas tareas. Por tanto, cuidado, porque encontraréis muchas supuestas situaciones de aprendizaje o unidades didácticas camufladas donde maquillan el nombre en ciertos aspectos, y ese es un elemento para discernir si de verdad es una situación de aprendizaje o no. Si tienen actividades inconexas que versan sobre un mismo tema, o si de verdad todas las tareas, o la mayor parte de ellas, van enfocadas a la resolución del problema o a la elaboración de un producto. Sin producto no hay situación de aprendizaje. Ya el tipo de producto lo he desarrollado en otro vídeo que podéis visualizar cuando queráis. Espero que este vídeo os haya servido para saber y conocer un poco más la diferencia entre unidades didácticas y situaciones de aprendizaje, y que contribuya a mejorar la calidad de vuestras futuras situaciones de aprendizaje. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.